A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si la mente, por sí sola, tuviera el poder de, literalmente, reconstruir el cuerpo? Esto no es una idea de ciencia ficción, ¿eh? Es un fenómeno biológico real, documentado, que se conoce como el efecto placebo. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo nuestros propios pensamientos pueden acabar siendo la medicina más potente que existe. Esta es la creencia que está en el centro de todo el trabajo del Dr. Joe Dispenza, que es quiropráctico e investigador. Pero claro, para él esto no era solo una teoría bonita. Una auténtica catástrofe le obligó a ponerla a prueba, con su propia vida pendiendo de un hillo. Todo empieza en 1986. Durante un triatlón, la vida del Dr. Dispenza se parte en dos. Un todoterreno lo atropella y el impacto le aplasta 6 vértebras de la columna. El pronóstico que le dieron fue, sencillamente, devastador. 4 de los mejores cirujanos del sur de California le pusieron sobre la mesa un ultimátum. La opción 1 era una cirugía superinvasiva implantando 2 varillas de acero en su columna. Con eso podría volver a caminar, sí, pero a costa de sufrir un dolor crónico para el resto de su vida. La opción 2 era no hacer nada y enfrentarse a una parálisis que sería inevitable. Vamos, una elección imposible. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados, porque rechazó la cirugía. Confiando en esa inteligencia interior de la que hablaba, se aisló del mundo. Durante meses, cada día, dedicaba horas y horas a un único objetivo: reconstruir su propia columna, vértebra a vértebra, solo con el poder de su mente. Básicamente, le estaba dando a su cuerpo un plano exacto para que se curara a sí mismo. Y el resultado, bueno, es que es alucinante. Después de solo 9 semanas y media de este trabajo mental tan intenso y sin ningún tipo de operación, se levantó y retomó su vida. Estaba completamente recuperado. Esa experiencia personal se convirtió en la misión de su vida: entender y enseñar cómo la mente puede sanar el cuerpo. Vale, la historia de Dispenza es increíble, pero no es un caso aislado, ni mucho menos. Nos lleva de cabeza al corazón del efecto placebo y a su reverso tenebroso, el efecto nocebo. Son fenómenos que la ciencia, de hecho, lleva documentando desde hace décadas. Pues la respuesta, como demuestran un montón de estudios, es un sí rotundo. Nuestra creencia y lo que esperamos que pase son ingredientes activos tan potentes como cualquier fármaco, y los ejemplos que vienen ahora lo dejan clarísimo. Mirad, hay un estudio súper famoso del cirujano ortopédico Bruce Moseley. Cogió a pacientes con dolor de rodilla y los dividió en 2 grupos. A uno le hizo la cirugía de verdad, pero al otro grupo le hizo una pequeña incisión en la piel y nada más, una cirugía falsa. ¿Y el resultado? Pues que ambos grupos dijeron que sentían exactamente la misma mejoría. Sus cuerpos respondieron a la creencia de que habían sido operados. Y es que hay casos que son de película. Un hombre con un diagnóstico de cáncer terminal que muere justo cuando le habían dicho, y la autopsia revela que el cáncer no era tan grave como para matarlo. Murió por la creencia de que iba a morir. O un estudiante que sufre una sobredosis por tomar pastillas de azúcar con síntomas físicos reales que se esfuman en el momento en que le cuentan la verdad. Lo que esto demuestra es que el poder de la mente para sanar es igual de fuerte que su poder para enfermar. Vale, está claro que aquí pasa algo muy potente. Pero, ¿cómo es posible a nivel biológico? ¿Cuál es el mecanismo? La ciencia moderna nos da 2 respuestas clave que explican estos eventos que a primera vista parecen casi milagrosos. El primer concepto seguro que os suena, la neuroplasticidad. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro era un órgano fijo, pero ahora sabemos que no es así. Cada vez que tenemos un pensamiento nuevo, creamos nuevas conexiones, y si repetimos ese pensamiento, esas conexiones se hacen más fuertes. Esto significa, literalmente, que podemos cambiar la estructura de nuestro cerebro solo con pensar de manera diferente. Y el segundo pilar es la epigenética, que suena complicado, pero la idea es bastante sencilla. Estudia cómo el entorno activa o desactiva nuestros genes. Y aquí está la clave. El entorno no es solo lo que hay fuera. Nuestros pensamientos y emociones crean un potentísimo entorno químico dentro de nuestro cuerpo. Y ese entorno interno es el que le da las instrucciones al ADN, el que les dice a los genes qué tienen que hacer. A ver, paremos un momento a pensar en lo que esto significa. La ciencia calcula que solo un 15% de nuestros genes son fijos, inamovibles. El otro 85% puede cambiar según las señales que reciba del entorno, y eso incluye nuestro propio estado mental. O sea que no estamos a merced de nuestra biología. Somos, en gran medida, los arquitectos de nuestra expresión genética. Muy bien, podemos cambiar nuestro cerebro y nuestra expresión genética, pero ¿cómo se hace eso de forma consciente? ¿Hay un método? Pues el Dr. Dispenza lo resume todo en una fórmula que es muy práctica y que cualquiera puede aplicar. La fórmula es sorprendentemente sencilla, pero ojo, es muy potente. Primero, una intención clara. Hay que definir exactamente qué futuro se quiere crear. Segundo, el catalizador, una emoción elevada. No basta con pensar en tener salud, hay que sentir la gratitud, la alegría de estar ya sano. Hay que enseñarle al cuerpo cómo se siente ese futuro.
Y tercero, la repetición diaria, para que esa nueva realidad se convierta en nuestro estado natural. Y aquí está la clave de todo, el quid de la cuestión. Cuando se combina una intención clara con una emoción elevada, el cerebro y el cuerpo no distinguen entre lo que está pasando de verdad y lo que se está viviendo dentro. Empiezan a cambiar biológicamente como si el evento ya hubiera ocurrido. El cuerpo, básicamente, empieza a vivir en ese futuro en el momento presente. Y esto no es teoría, ¿eh? Los resultados de aplicar esta fórmula son para quedarse de piedra. En los talleres del Dr. Dispensa, donde miden los cambios con equipos de mapeo cerebral, han documentado remisiones espontáneas de todo tipo de condiciones, desde esclerosis múltiple, Parkinson, tumores, parálisis, gente normal y corriente consiguiendo cosas extraordinarias. Esta cita lo resume todo a la perfección. Muchas veces vivimos en un ciclo. Nuestros pensamientos crean unos sentimientos y esos sentimientos luego generan los mismos pensamientos de siempre. Para cambiar de verdad, tenemos que pensar y sentir de una manera que vaya más allá de esas emociones que ya nos sabemos de memoria. Hay que romper, como él dice, el hábito de ser la misma persona. Al final, toda esta evidencia nos lleva a una pregunta que es muy poderosa. Si la mente tiene el potencial de crear cambios físicos tan profundos, si el placebo demuestra que la creencia es una fuerza biológica, entonces el poder no está en una pastilla ni en una inyección. Está dentro. La pregunta ya no es si es posible o no, sino qué futuro potencial elegimos empezar a manifestar.